Yo conocí al señor Daniel porque él tenía una marca muy grande en ese momento, que había una marca mundial que se llamaba Radio Shack. Radio Shack era una marca que ya tenía 15 o 20 tiendas en Venezuela y yo estaba comercializando el Sambil de Caracas, y en el momento que comercializamos el Sambil de Caracas, Daniel era dueño de la marca Radio Shack. Radio Shack es una marca, bueno, ustedes muchos la conocen, una marca que se ha venido un poquito a menos, por eso la tecnología ha migrado a otras cosas, lo que se vendía en Radio Shack. Y obviamente cuando el éxito que tuvimos, sorprendente, en el Sambil de Chacao, en el Sambil de Caracas, el señor Daniel Cárdenas se acercó a nosotros y nos propuso que él tenía un terreno en Valencia, en el sector de Naguanagua, que era un terreno que tenía hace muchos años y que podía ser la opción para desarrollar un segundo Sambil en Venezuela. Eso fue por ahí cerca del año 1999, o sea, justo al abrir el Sambil de Chacao. Nos hicimos amigos por diferentes cosas, más que todo porque Daniel Cárdenas es una excelente persona, una excelente familia, es muy simpático, un tremendo relacionista público, un tipo excepcional, muy jocoso, amiguero. Siempre que estábamos con él, pues sentíamos la alegría de la vida, en el momento que siempre estaba echando chistes, siempre contaba anécdotas, y él había tenido, siendo un poquito mayor que nosotros, pues tenía más experiencia en el área social y en el área en Venezuela. Un tipo muy conocido, pues obviamente es un señor que nació en Táchira, en San Cristóbal, de una familia gocha, y los gochos son muy cordiales, todo eso se sabe. Pero entonces Daniel comenzó con la idea de que tenía, y también nos contó la historia de que unos años antes, hace como 5 años o 6 años antes, había fallecido un hijo de él con distrofia muscular, un muchacho que era brillante, que fue brillante, que a pesar de su corta edad, él nos contó, porque él también estaba aliado a una librería, claro. Y su hijo había escrito, creo que 8 libros relacionados con el deporte, más que todo con el béisbol, pero también uno de boxeo. Sí. Entonces nos contó que su hijo amaba el béisbol, y uno de los sueños que tenía su hijo, o una de las cosas que a él le encantaría hacer con mortem, digamos, para honrar a su hijo y todo lo que hizo en apenas 21 años, era generar el Museo del Béisbol. Y nosotros, como en el Sambil nos gustaba y nos gusta hacer algo más que un centro comercial, desde aquel momento queríamos hacer algo diferente, se nos ocurrió que en ese terreno se podía hacer, y siendo Valencia, el estado Carabobo, la capital deportiva del béisbol de Venezuela, con los Navegantes de Magallanes, que es un equipo que tiene fanaticada en todo el país, pues nos pareció muy interesante hacer el Museo del Béisbol dentro del Centro Sambil de Valencia. ¿Es verdad que hubo una servilleta? ¿Cómo fue esa anécdota? Bueno, nosotros fuimos a un restaurante, estábamos almorzando, y mucho antes de presentárselo a mi junta directiva, en ese entonces, por supuesto, a mi papá, porque mi papá es un gran constructor, porque mi papá estaba concentrado en Caracas, ¿no? Valencia, digamos, fue la primera ciudad que él se atrevió a hacer algo saliendo del área metropolitana de Caracas. Mi papá era muy agresivo en los negocios y hacía varios negocios a la vez, pero estaba acostumbrado, nos había enseñado, pues, en Caracas todo lo que se puede, pero fuera de Caracas no teníamos una constructora fuera de Caracas. Entonces, claro, para mi papá era algo nuevo, algo diferente. Primero, hacer un centro comercial, pero debido al impulso de que abrió el Sambil de Caracas con tanto éxito, al impulso también del señor Daniel Cárdenas, que tenía una labia extraordinaria, excelente, una persona que le caía muy bien a todo el mundo y que tenía también muy buena relación con mi papá y con mis hermanos, pues nosotros estábamos en un restaurante y él nos estaba hablando del museo y el Museo del Béisbol y no sé qué, y nosotros queríamos darle una forma al centro comercial, y sabemos que los centros comerciales se componen por plazas y por pasillos. Entonces, bueno, en vez de hacer 5 plazas como tuvo Sambil de Chacao, vamos a hacer 4 plazas. Vamos a hacer un diamante de béisbol, y sacamos mira, dame una pluma y le decimos al mesonero.
y agarramos una servilleta, pues no teníamos papel, y dibujamos el diamante de béisbol, donde yo sabía que en el left field, bueno, pues, irían los cines, en el right field, pues las tiendas anclas. Y entonces con esta servilleta que a Daniel le gustó la idea, yo fui donde mi arquitecto, donde David Abay, cuando vine a la oficina esa tarde, dice, mira, queremos hacer un centro comercial en Valencia. Este es el terreno, pero mira, se nos ocurre esta idea. Un diamante de béisbol. Y hay que reconocer aquí a favor del arquitecto David Abay. O sea, David Abay es un extraordinario arquitecto. Él capta muy bien lo que le pide el promotor, lo que le pide el ingeniero, y él inmediatamente nos sacó con la idea de esta que teníamos, de la servilleta, del diamante de béisbol o del estadio de béisbol, porque prácticamente no es nada más el diamante, también tenemos el field, que sería en este caso, el field sería los cines y el field sería la feria de comida, campo completo. Esa leyenda se convirtió ya fue o esa servilleta se convirtió en una leyenda de la empresa, ¿no, señor Cerro? Sí, bueno, estábamos, cuando hablan de la servilleta, yo recuerdo, yo tengo anécdotas que van un poquito más allá de la apertura. Lo estábamos hablando otros bastidores, que el ingeniero Roberto cada vez que negociaba con cualquier comerciante, lo anotábamos en una servilleta. Entonces yo tenía en el escritorio un montón de servilletas con todos los acuerdos que había llegado el ingeniero Roberto con estos comerciantes. Entonces yo creo que el tema de la servilleta fue icónico en el caso de Valencia. Arrancó con la concepción de una idea de una servilleta y después se mantuvo la servilleta. Señora Hilda, usted en esa oportunidad, ¿qué recuerda de su esposo? ¿Qué le dijo esa tarde? ¿Cómo recuerda el techo? Lo único que le faltó contar a Freddy fue de que Daniel habló del museo arriba y el techo del museo iba a ser una pelota de béisbol. Entonces, exacto. Entonces, Y donde iba a estar el Salón de la Fama. Exacto, el Salón de la Fama iba a estar en la parte de arriba. Eso fue lo que le faltó contar. Pero no, él llegó muy entusiasmado porque ese fue el sueño de Carlos Daniel. Cuando él escribió su primer libro de béisbol, que era Venezolanos en las Grandes Ligas, tuvimos que hacer varias entrevistas en Nueva York, Chicago, algunos peloteros, a los primeros 11 peloteros, fueron las primeras 11 entrevistas, después buscamos a los demás, pero también lo llevamos a Cooperstown. Exacto, y entonces él conoció el museo, el Salón de la Fama de Cooperstown, y lo que más me impresionó fue que estaba Luis Aparicio en la planta baja, mostrando sus hazañas en una pequeña televisión. Claro, ahora lo han reformado y ahora es mucho más moderno el Museo de Cooperstown. Entonces, él quedó con la idea fija, si yo viviera en Estados Unidos, viviría en Nueva York si el Museo del Béisbol estuviera aquí. Y después, otra cosa que le llamaba mucho la atención a Carlos Daniel era el uso, lo que hacían con los estadios viejos, por ejemplo, el estadio de los Medias Blancas de Chicago. Lo tumbaron, hicieron uno nuevo. Él conoció tanto el viejo como el nuevo. Entonces él decía que daba dolor que hubieran derribado el estadio viejo, porque ahí había podido hacer algo relacionado con el béisbol, con un museo de los de Chicago. Una idea que él se le ocurrió. Yo creo que Daniel, oyendo todas esas cosas, también después que él murió, fue que él se le ocurrió que ese centro comercial podría tener forma de estadio de béisbol. Y fue así, ¿no? Bueno, fue así y logró convencer a la familia Cohen del tema. Bueno, yo creo que Freddy convenció a su papá. Es que tú dices, después de que haya en Venezuela un muchacho de 21 años que haya escrito 8 libros del deporte y haya llegado a tan lejos con tan corta edad, eso tú no lo puedes dejar pasar. Nosotros le hicimos honor a quien honor merece, porque de verdad que fue un niño prodigio, si se quiere. De repente Ida no lo dice porque es su propio hijo. Pero ese muchacho yo no lo conocí, pero yo conocí su historia y conocí el legado que le dejó. El legado que él dejó, que lo engrandecimos a través de esta estructura y de que nosotros en Venezuela y en Latinoamérica tenemos el Museo de Béisbol y el Salón de la Fama venezolano, y que va a cumplir 25 años de fundado. O sea, que no podíamos dejar pasar como venezolanos, como profesionales, como cualquier cosa, como humanos, como seres humanos, no podíamos dejar pasar eso que pasó de ese niño prodigio
en ese caso, pues fue Carlos Daniel, que hizo tanto en tan poco tiempo. Y es un ejemplo también de la juventud, porque si él lo pudo hacer a los 21 años, ¿cuántas cosas se pueden hacer con miles de personas? Un ejemplo que hay que multiplicar. Y a través del Museo del Béisbol, y a través de lo que hizo Carlos Daniel y lo que hicimos nosotros, que también nosotros pudimos captar y copiar esa idea y esa angustia. Yo decía, bueno, Daniel Carlas tenía como una angustia o como algo que lo motivaba a hacer el Museo del Béisbol en recuerdo o en memoria de su hijo, pero muy bien merecido. Claro. Y yo cuando inauguró el museo, que todavía estaba angustiado, y bueno, Daniel, ya tranquilo, ya abrimos el museo. No sé qué, todavía, no, que esto, que lo otro, porque él era muy inquieto, y pero El ya. primer museo. ¿Ah? Dicho sea de paso, el primer museo de béisbol, el único. Sí, y el único en En Venezuela. Venezuela. Señor Alejandro, ¿usted qué recuerda de eso? Como familia, la familia Cohen, ¿cómo vivió ese proyecto de San Luis Valencia, ese proyecto del Museo del Béisbol? Sí, bueno, eso fue, el centro comercial inauguró en el año 2000, yo era muy joven. Sí recuerdo mucho, mi abuelo siempre decía, yo de chiquitico, pues yo compartía, nosotros, los nietos, teníamos la fortuna de compartir mucho con mi abuelo y con mi abuela. Ellos eran abuelos muy cercanos a sus nietos. De hecho, todos los lunes teníamos almuerzo, todos los viernes hacíamos viernes de cenas de familiares. Y yo sé que él siempre decía que cuando yo era más chiquito, que él se concentraba mucho, y lo vimos los primeros 40 años de historia de la constructora de Sanvil, se enfocaba mucho en la ciudad de Caracas. Vamos a construir en Caracas, vamos a construir en Caracas. Y fue algo como un reto, no solamente para la empresa, sino para él personalmente, poder decir, yo quiero exportar mi constructora Sanvil fuera de la ciudad de Caracas. Y fue ese primer edificio, después de 42 años de haber fundado la compañía, haber construido un edificio fuera de la ciudad de Caracas, como fue Sanvil Valencia. Muchas anécdotas de Daniel, señor Daniel Cárdenas, siempre que yo, o nosotros, porque yo dábamos un grupo de primos, ¿no? Claro. Éramos varios que nos acercábamos, teníamos 14, 15, 16, 18 años. Siempre que nos acercábamos a Daniel, era muy interesante escuchar toda la historia, no solamente la construcción y la formación de Sanvil Valencia, sino de su hijo, Claro. de toda la historia en sus cortos 21 años, todo lo que mencionó Freddy, todo lo que hizo, nos explicaba el museo, nos enseñaba el museo, pero con mucha pasión y con mucho orgullo podía él, y como lo dijo y lo comentó Freddy, ya él como que acentuó la huella realmente de su hijo dentro de este centro comercial y en este caso aquí en el museo. Y bueno, y fue un centro comercial, recuerdo que inauguramos en el año 2000. Y recuerdo que, y lo hemos hablado, ¿no? Porque yo entré mucho después a la compañía, que muchos de los comerciantes que entraron fueron comerciantes de Caracas, ¿no? Que ya estaban como en la ciudad de Caracas, ya en Sanvil Caracas, y de alguna forma ya creyendo en el éxito de Sanvil Caracas, mira, vamos a acompañar o vamos de la mano del grupo Sanvil, en este caso en Sanvil Valencia, Claro. y entraron muchos comerciantes de Caracas, no tanto de la ciudad de Valencia, y yo creo que eso fue algo bueno, pero también algo quizás que hacía más falta, digamos, comercializar puntualmente y localmente dentro de la ciudad de Valencia para crear como ese mix comercial entre Valenciana y Caracas. José Ramón fue el primer gerente del fundador, y Mauricio es gerente actual. Eso yo, me parece chévere estar aquí con ellos dos, que son testimonio de estos 25 años. Así es. Sí, no, y la pregunta era precisamente esa, siendo Sanvil Valencia el primer hijo fuera de Caracas, pero que además es el primer hijo que tiene el carácter temático, de comercial, con aspectos temáticos que ustedes experimentan, crean, ¿no? Que lo que quiero saber, según el criterio de cada uno, es qué diferencia Sanvil Valencia de sus otros 10 hermanos. ¿Cuál es el sello característico? ¿Qué es distinto en Sanvil Valencia que no tiene Sanvil Caracas? Bueno, yo me atrevo a decir que fue el centro comercial que marcó la pauta por ser el primer centro comercial del grupo fuera de la ciudad. Aparte, fue un centro comercial temático. Lo que explicó Freddy del campo de béisbol, eso hoy en día es algo que lo vemos muy común, pero eso evidentemente no existe, un centro comercial con esas características. Y yo creo que eso es lo que le atribuyó a Sanvil Valencia el éxito que ha tenido. Ha marcado una pauta, el Museo del Béisbol es espectacular, se hizo el Hall de la Fama, que eso también es único en Venezuela, y esas son características que tiene el centro comercial que son pioneros, un centro comercial que fue pionero. El Sanvil Valencia fue el primer Sanvil temático, pero
el San Miguel de Caracas ya tenía algo temático, algo un poquito. Claro. ¿Por qué lo digo así? Porque el San Miguel Caracas tiene 5 plazas. Y si uno saca la figura de las 5 plazas, la M de mall, con la letra M de mall, puedes tocar las 5 plazas, digamos, si se quiere, que tiene el San Miguel de Caracas. Entonces, de alguna manera, no es que fue un San Miguel temático, porque cuando es un centro comercial urbano de muchos pisos, como es el San Miguel de Caracas o el de la Candelaria, es muy difícil hacerle una forma temática como pudimos hacer en Valencia o en Barquisimeto, que hicimos el 4, Wow. o en Maracaibo, que le pusimos el puente del lago en la zona gourmet, en la feria de comida, o en Margarita, pues que tiene una forma de una margarita y el techo del San Miguel de Margarita está inspirado en los peñedos, en las estructuras o en las costillas de los peñeros margariteros. Pero si se quiere, nosotros siempre San Miguel, la constructora, se enfocó en darle buena arquitectura a sus edificaciones por fuera y por dentro. Entonces los moles americanos o los moles internacionales sencillamente son unas cajas rectangulares que no tienen nada de arquitectura exterior, más sí son bonitos interiormente con sus pasillos y puede tener agua, lagos, etc. Claro. Pero desde el punto de vista exterior, tú te vas a ir a cualquier mall en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Europa, y no tienen ninguna forma arquitectónica diferente o especial. Por eso que nosotros estamos muy orgullosos, y lo hemos dicho en repetidas oportunidades, que el San Miguel está hecho con una arquitectura interna y externa, Claro. y hecha por arquitectos venezolanos, por la misma empresa, lo cual eso nos da mucho orgullo decir de que una mente venezolana sea el ingeniero, una mente venezolana sea el arquitecto, una mente venezolana sea el maestro de la obra. O sea que no tuvimos que traer ningún extranjero, ninguna empresa que venga de otra parte del mundo a desarrollar nuestro centro comercial. ¿Qué es, Mauricio? ¿Qué es lo que más le enorgullece de San Miguel Valencia mismo? Bueno, pues, como José Ramón lo dijo, él es el padre biológico de la criatura, yo soy el padre adoptivo, después de unos cuantos años. Y de verdad que me enorgullece representar, lo dije en una entrevista pasada, a un mall que hoy por hoy, después de 25 años, todavía se mantiene y siento que todavía está en pleno crecimiento. Es una aventura diaria bregar con tanta visita, con tanto mantenimiento que debemos hacer para darle esa experiencia a nuestros visitantes. Porque básicamente, como lo dije y como lo ha dicho el ingeniero Alfredo, la experiencia del centro comercial empieza desde que la barrera del estacionamiento se abre. Entonces ese día a día de estar pendiente de cada detalle y que me hace sentir bien, por ejemplo, un fin de semana pasar por el centro comercial, a pesar de que no esté de guardia, por ejemplo, que paso por fuera, por aquí, y ver lo congestionado que están nuestros alrededores de gente queriendo entrar al centro comercial. ¿Sabes? Y no solamente un tema que seguramente vamos a hablar ahorita a futuro, se hizo la innovación de lo que anteriormente se conocía como Feria de Comida, hoy Zona Gourmet, y de que definitivamente eso le dio un vuelco al centro comercial completo, o sea, 180 grados, y que potenció no solamente al área gastronómica, potenció a moda, potenció a servicio, potenció a entretenimiento, porque todo forma parte de un conjunto que se llama Centro San Miguel Valencia, y que al carabobeño y a los alrededores de Carabobo pues brinda esa condición de sitio de ir, de sitio de estar. Así es. Señor Alejandro. Mira, hay mucho orgullo, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo 25 años de haber inaugurado el centro comercial y podemos decir que San Miguel Valencia está casi al 100% de ocupación de nuestro espacio comercial. No solamente estamos a full en nuestro espacio, sino que tenemos además tiendas, marcas nacionales y marcas internacionales con ganas de poder entrar, y somos nosotros los que tenemos que hacer la magia del centro comercial, de buscar la manera de tener espacio para darle cabida a todas estas marcas. Es un centro comercial que, a pesar de su tiempo, de sus 25 años, se mantiene impecable.
se mantiene con todas las cargas mecánicas 100% operativas, iluminación. ¿Por qué? Porque la gente, no solamente el venezolano, sino el ser humano, por más que sea, le gusta, y es algo natural, del ser humano le gusta caminar y le gusta estar en un ambiente obviamente agradable, bien iluminado, con buen aire acondicionado, y le gusta ver gente. No solamente los centros comerciales, nos decimos, no solamente son centros de compra, sino son centros de compra, centros de entretenimiento, para que la gente se distraiga viendo gente. La gente sale incluso a vestirse para ir a caminar a los centros comerciales. Claro. Entonces creamos espacios comerciales, espacios de entretenimiento, espacios para que la gente no solamente quiera ir al centro comercial, sino decida, quiero volver al centro comercial. Y después de 25 años vemos un mall sólido, un mall donde el valenciano sabemos que le tiene cariño, que lo siente como muy propio, muy de Naguanagua, muy de Valencia, y eso es algo que nos enorgullece como empresa, como familia, y es algo que nos motiva a seguir trabajando todos los días por el centro comercial. Y eso me conecta automáticamente con la próxima pregunta, porque el carácter distinto tiene una oferta holística de centros comerciales. Pues en Valencia te puedes casar en San Mil, tiene ferias como San Luis de Cacao que reúnen a los productores de la zona y que genera economías propias. Hace lo que en sociología llaman tejido social, ¿no? Los mismos San Mil es creado en honor a los sueños de un joven pues brillante en su momento, ¿no? Que escribió cosas. Es decir, es un sitio donde sus sueños se hacen realidad. Yo quiero que ustedes me digan, como son parte de este directivo, parte de este equipo de liderazgo, qué se siente, cómo llevan esa responsabilidad de ser creadores o copartícipes de los sueños de todo un país, que no solamente el sueño de un empresario, es el sueño de un estudiante de mercadeo, es el sueño de un estudiante de producción audiovisual, es ver cómo San Mil es un epicentro, por lo menos en Valencia, yo soy valenciano, es un epicentro de tejido social, de crecimiento y de formación. ¿Cómo llevan esa responsabilidad? Sí. Bueno, yo creo que uno se tiene que concentrar siempre, y yo se lo digo a los aliados comerciales, a los comerciantes. Nosotros como promotores no estamos trabajando para nuestros comerciantes, sino en conjunto hacemos un equipo trabajando en nuestros visitantes, que son los que al final le dan vida y le dan el interés al centro comercial. No deja, por el hecho que tengamos un museo, o que tengamos las bodas comunitarias, o que tengamos la feria del cacao, no deja de ser que somos un centro comercial. Ahora, ¿cuál es la intención de nosotros dentro del centro comercial, dentro de este ambiente? Bueno, robarle la sonrisa, darle alegría a la familia venezolana de cualquier nivel, de cualquier edad. Puede ser un abuelo que camine con su nieto, un hermano con su hermana, una pareja, un novio con su novia, un niño. Buscamos la manera de que en el centro comercial pasen muchas cosas y que uno sienta, y tú te vas a un centro comercial, te invito a que vayas y camina, y la gente está como contenta, la gente está como concentrada. En estos días hemos tenido buenas aperturas, por ejemplo la apertura de Zara o de Bershka, que abrió en Caracas, que pronto va a abrir también en el interior. Tú ves a la gente como hipnotizada, concentrada, contenta, alegre. O sea, porque el dinero de compra para las mujeres y para los hombres es un motivo de satisfacción, un motivo de alegría. Es entretenimiento también. El entretenimiento no es nada más una actividad que hagamos el fin de semana, sino estar en una buena tienda a nivel mundial, de clase mundial, que tú te digas, bueno, ya yo no tengo. Ahora cuando yo me vaya de viaje, vaya para España, vaya para Estados Unidos, vaya para Colombia, o cuando yo viaje, ya no tengo la necesidad de ir a comprar. Yo podría ir a comprar, pero si yo tengo en mi país las mismas tiendas que hay afuera, puedo ir a hacer turismo afuera y no tiene que ser un viaje de shopping o de compra, como en un momento en Venezuela había que salir y ir a comprar afuera, si lo puedo conseguir acá. Pero en resumidas cuentas, darle la alegría a la familia, darle el motivo de no venir, como decía, sino a la gente que regresa al centro comercial, ir al cine, ir a la feria. De repente vas y te comes un helado y pasas una tarde ahí, eso es bienvenido, eso es válido. Claro. Y nosotros hacemos y eso es una actividad que nosotros hacemos y que nos encanta, porque el venezolano es muy social, es muy cordial. Al venezolano le gusta andar con gente, quiere salir de su casa, interactuar, y en un centro comercial es un sitio ideal para esa actividad.
parte que yo quisiera adicionar a lo que está diciendo el señor Fred, cuando hablamos de esa parte de experiencia, de llegar a un centro comercial que bien tiene el nombre comercial, pero que genere esa, o sea, quitarle la sonrisa a alguien cuando de repente tú llegas y tienes una actividad, cualquiera que sea, que Sorprendente. no te estás esperando. Fíjate, yo recuerdo con mucho, o sea, de manera muy grata, en una experiencia donde teníamos a toda una orquesta, como 40 o 50 músicos en primera base. Y en una de esas estaban interpretando la banda sonora de Star Wars, de esa película. Yo como amante de eso, o sea, quedé súper agradecido de estar escuchando 50 músicos interpretando eso. No solamente eso, sino que después llegaron unas personas, ¿sabes? Haciendo el carácter vestidos de Darth Vader, del otro, de eso, los niños, la sonrisa de los niños viendo eso, esa es la parte. Y obviamente de repente la señora se estaba tomando un café, que es parte del, es todo un conjunto de cosas y una experiencia que dejamos en el visitante, más allá de su fin per se. Lo hablamos detrás de cámara, ¿no, señor Alejandro? Que pensamos que la pandemia había llevado a la gente a preferir el mundo digital, a la compra domiciliada, ¿no? Al tema del delivery. Pero nos damos cuenta que no, la gente sigue queriendo ir a San Bill, sigue yendo a la feria de la comida, quiere ir a probarse su camisa. Sí, sí, lo conversábamos de que el mundo online, y sobre todo creció mucho después de la pandemia del año 2020. No fue algo, digamos, negativo, sino en el caso de lo que experimentamos nosotros en Venezuela, en el Grupo San Miguel, fue algo incluso hasta positivo. ¿Por qué? Porque todas las tiendas, todas las marcas tuvieron que de alguna forma o casi de forma obligatoria empezar a mejorar sus redes sociales y a través de las redes sociales empezar a entender que tenían otra segunda ventana de venta, que no era la tienda física solamente, sino también la venta online, y empezaron a crear grupos, a crear equipos dentro de sus empresas para las ventas online, y eso indudablemente ayuda y sigue ayudando y cada vez con más fuerza a cada una de las tiendas, y no solamente tener la fuerza de vender físico en las visitas al centro comercial, sino que les crea otra segunda ventana de venta a través de las redes sociales. Lo que sí decimos y sabemos, y además lo vemos porque sabemos la cantidad de personas que entran en los centros comerciales, no por lo que creemos, sino porque tenemos contadores de personas en cada una de las puertas, así como también las barreras de los vehículos. Sabemos realmente cuántas personas están entrando desde hace años. Estoy hablando de los años, de hace más de 10 años en los centros comerciales, y hemos visto cómo en los últimos 5 años de la pandemia a la fecha hemos venido nosotros como grupo incrementando las visitas en todos nuestros centros comerciales. ¿Qué quiere decir? Que la gente sí compra online, sí hay una mayor fuerza de venta online, pero también hay una mayor visita en el caso de San Bill de los centros comerciales. Entendemos que la gente, a la final somos seres humanos y tenemos emociones, y la gente es sociable y la gente quiere ver gente. La gente sí quiere vestir, a ver gente, a entretenerse, a comerse algo, a ir al cine, y es por ello que no solamente nos enfocamos en las tiendas de retail, sino también en los últimos años hemos venido creando entretenimiento en nuestros centros comerciales. Hemos venido abriendo parques como Ninja Park, creando nuevas franquicias de cine como el Cinepi, hemos venido transformando las ferias de comida en zonas gourmet, y todo eso lleva de la mano para que la gente realmente quiera y repita visitar nuestros centros comerciales. Sí, bueno, yo agregaría que es muy importante también todas estas mejoras que se han desarrollado en el centro comercial, que el grupo no se quedó estacionado, que entendió un poquito, se adecuó a las necesidades de todas estas grandes marcas y tiendas que nos se están incorporando en nuestras instalaciones. Y bueno, y por otro lado, San Bill incorporó mejoras, cambió techos, hizo las remodelaciones de la zona gourmet, hizo las remodelaciones de los baños, que son espacios que al final complementan lo que estaba diciendo Freddy, son las experiencias que la gente tiene al visitar nuestras instalaciones. Así es. Yo quería comentar también una anécdota, que en el caso particular de Valencia, San Bill, donde está actualmente, eso era un espacio que estaba completamente despoblado. Ahí no habían edificios prácticamente, Hoy día está casi copado. y está completamente copado. Y yo atribuyo que parte de este atractivo de tener construcciones nuevas allí, edificios nuevos, es el hecho de que San Bill se haya instalado en ese espacio. Los valencianos lo conocen, en el sector de Naguanagua estaba solamente San Bill Valencia, todo lo demás eran terrenos. Y hoy en día está lleno de edificios, y edificios de nueva data, edificios bonitos, que complementan y hacen esa simbiosis
de todo ese público que hace vida en esos edificios con el centro comercial. Sí, y la aprecio. Por eso que tenemos una gran responsabilidad todos los que trabajamos en Sanvil, en la constructora Sanvil, en el grupo Sanvil, porque siempre decimos que no solamente trabajamos para una compañía que es Sanvil, sino que trabajamos para un país que es Venezuela. Claro, porque además la inmobiliaria te dice, mira, te está cerca de ti, o sea, aprovecha el apartamento, el edificio. Esto nos lleva a hablar de Venezuela, un poquito de Valencia, hablar de Venezuela. El señor Alfredo hace 25 años inicia este proyecto, o construye definitivamente Sanvil Valencia, que era un escenario fértil para las inversiones en el país y usted veía pues una potencialidad importante como empresario. Hoy, 25 años después, Venezuela sigue siendo terreno fértil para el empresario, para las inversiones, para el crecimiento. ¿Cómo ve hoy ese escenario O económico? sea, Venezuela todavía hay muchas oportunidades, hay muchos sitios. Olemos de que hay muchas oportunidades en distintas partes de Venezuela, inclusive en la misma Valencia. Ya nosotros estábamos listos para crecer con el Sanvil de Valencia. Ahora, Venezuela, nosotros tenemos, gracias a una experiencia en otros países, como en República Dominicana, en España, en Curazao en este momento. Y podemos decirlo con propiedad, podemos comparar nuestras inversiones venezolanas con nuestras inversiones en el extranjero. Y todavía yo puedo decir que Venezuela es un tremendo país para invertir. En los años recientes, el ejemplo que nos tocó por sorpresa, pero muy agradable, de la devolución de Sanvil La Candelaria, pues fue el inicio del volver a la vida ese espacio en la zona de La Candelaria, que es una zona muy tradicional para nuestra empresa, porque mi papá había construido ahí muchos edificios de vivienda de los años 60, pues es una demostración de que lo que estoy diciendo es verdad. O sea, que el mismo Sanvil La Candelaria, que lo abrimos apenas hace 2 años, haya tenido esa explosión de alegría, digo yo, explosión de gente, explosión de nuevos aliados comerciales, que cada uno de ellos se fajó en hacer una tienda bonita, porque de nada sirve que tú hagas un centro comercial muy bonito y después las tiendas sean feas, no tengan mercancía, estén manejadas. Nosotros tenemos muchas tiendas de nivel mundial, nuevas, venezolanas y extranjeras. Y lo decimos con mucho orgullo, con mucho cariño. Y ese es el indicio, es el indicador, o es el termómetro de que Venezuela todavía tiene terreno fértil para seguir invirtiendo. Así que yo estoy muy contento con estos 25 años que estamos celebrando en el Sanvil de Valencia, y avisó de que vendrán años muy buenos en el futuro, con crecimiento y con consolidación. Una cosa que quería comentar, que más o menos lo han hablado aquí los gerentes y mis sobrinos, es que hemos notado con mucha alegría la recuperación de los espacios. Antes de construir un espacio nuevo, que también es una gran satisfacción, recuperar un espacio que estaba medio abandonado, medio triste, medio oscuro, y ponerlo a funcionar, darle colorido, darle vida, es una satisfacción como empresario, es muy importante. Y todo el apoyo que nos dan nuestros visitantes, nuestros aliados comerciales, nuestro equipo de colaboradores, todo ese apoyo que te dan, ese respaldo que te dan, pues nos invita a seguir haciendo cosas y a seguir mejorando. Entonces eso es muy importante dejar. Señor Alejandro, en los momentos difíciles, no estamos hablando ni de política, ni mucho menos, en los momentos difíciles, la pandemia, por ejemplo, el sector de entretenimiento fueron los últimos en reactivarse. Estuvieron cerrados mucho tiempo, cuando ya habían hospitales abiertos, cuando ya habían ciertos sectores ya andando, ustedes no podían abrir. ¿Cómo fue ese proceso de resiliencia? ¿Cómo se recuperaron? ¿Cuál fue el speech para su equipo? ¿Qué le decía usted a sus colaboradores de que, bueno, mira, ¿cómo salimos de esto? Porque salimos, ¿no? Sí. ¿Qué estamos? Sí, bueno, entendemos que la pandemia fue algo mundial, fue una pandemia, y no solamente era Venezuela, era el mundo que estaba paralizado. Tuvimos, obviamente, como centro comercial, como empresa, tuvimos nuestros centros comerciales cerrados. Después creamos al tiempo, creamos como un método de poder abrir ciertas horas, bueno, para darle un poquito de oxígeno a los comerciantes y poder de alguna forma abrirle las puertas a los visitantes en los centros comerciales. El tema del entretenimiento, por supuesto,
sobre todo en la época fuerte, pues fueron diferentes, digamos, fases de la pandemia, previo a la vacuna y después de la vacuna, pues fueron momentos que vivimos los venezolanos y el mundo como bien lo conocemos, pero sí teníamos y lo conversábamos como familia y como grupo hacia nuestros colaboradores, de que entendíamos que era algo situacional, era algo de momento. Entendíamos de que la pandemia, de alguna u otra forma, en el 2020-2021, que ya eran épocas más modernas de la medicina, y entendíamos de que íbamos a salir de la pandemia. Creíamos y teníamos mucha fe, nosotros como grupo, entrando ya en los centros comerciales, de que esto iba a pasar. Y no solamente iba a pasar, sino que íbamos a aprender mucho de la pandemia. Como en efecto aprendimos, no solamente en la parte operativa del centro comercial, sino como personas, como ciudadanos, como personas del mundo, personas civilizadas hacia la gente, entender otros aspectos importantes del ser humano, de la persona, y valorar muchas cosas. Yo creo que como pandemia y como el encierro que vivimos, aprendimos a valorar muchas otras cosas y quizás por el día a día de nuestro trabajo, de nuestra vida de cada uno, pues no le prestábamos mucha atención. Yo creo que la pandemia nos hizo calmarnos, ser más pacientes, más tolerantes y entender un poco más temas de la vida. Y veíamos cómo ya comerciantes, empresarios empezaban a tener más olfato a la hora de hacer inversiones aquí en Venezuela. En el caso de Sambil, grandes marcas que ya empezaron a sumarse. En el caso de Sambil Chacao, en el caso de Sambil Valencia. ¿Por qué? Porque siempre lo decimos, Sambil Chacao, en la ciudad de Caracas, y Sambil Chacao y Sambil La Candelaria, cuando vienen estas grandes marcas internacionales, su primera llegada, su primer aterrizaje en Venezuela es en la ciudad de Caracas. Ahora en Caracas, pero una vez que ya tiene la primera tienda, ya su norte es seguir creciendo en el país y su segunda, digamos, hub dentro de Venezuela, siempre vuelven a la ciudad de Valencia, en el caso de Sambil de Valencia. Por eso decimos que, mira, de Caracas lo que vemos importante en marcas nacionales y marcas internacionales que ya están formalizadas y que sabemos que tienen buenos números y buenas ventas, sabemos para dónde van. Sabemos que ya quieren ir a Sambil Valencia y de ahí, pues, si todo bien, seguir a Sambil Barquisimeto y el resto del país. Así que siempre estuvimos muy motivados, con mucha fe. No creíamos que se acabó el mundo ni que se acabaron porque vino el mundo online, se acabaron los centros comerciales. Todo lo contrario, pero sí creamos, y fue gracias a la pandemia, creamos una nueva línea de negocio dentro de la empresa que se llama Sambil Online. Tuvimos mucho tiempo para dedicarnos a cómo estructurar Sambil Online, un proyecto que apenas inauguramos en octubre del año pasado, que ya tiene casi un año, y la verdad que ha sido complicado. Nosotros somos muy de concreto, muy de la construcción. Esto es algo muy nuevo dentro de la empresa y la familia, pero ha tenido mucho éxito, muchas tiendas nuevas, todo el tiempo. Seguimos comercializando marcas, creando productos, mejorando el equipo, mejorando la tecnología. Y yo creo que ya, gracias a la pandemia, aceleramos ese negocio y ese proyecto de poder conectar a la gente, no solamente con los espacios físicos, con Sambil, sino también Sambil a través del espacio mental. No, muy rápidamente, le creo cuando dice que todavía en Venezuela es un territorio fértil para la inversión. Ustedes hace poco acaban de realizar una actividad que se llama Sambil Emprenda. O sea, entiendo además que su manera de entender que hay todavía posibilidades de captación, o que hay aún más posibilidades de captación de emprendedores en el país. Sí. Mira, Sam, nosotros siempre lo decimos, hay muchas oportunidades que sí vemos en Venezuela para crecer, para emprender. Y si vemos que hay mucho emprendimiento, lo vivimos todos los días en Sambil, con todas aquellas marcas nacionales, emprendedores que arrancan en las redes sociales, que son emprendedores que arrancan de las redes sociales, bien sea con una tienda de retail, calzado o de comida, y que de la red social ya su clientela, su público le exige, mire, ya te conozco, ya te he comprado, ya quiero verte. Y quiero verte, quiero que me abras una tienda, y eso lo vemos mucho. Creamos ya este Sambil Emprende, un proyecto que abarcó más de 1000 proyectos en Venezuela, donde ya tenemos seleccionados, ya hay ganadores, pero que hay mucho futuro, que sí olemos el futuro y sabemos. Jóvenes. Y jóvenes y no tan jóvenes, gente que está apostando y creyendo firmemente como lo estamos nosotros, creyendo por este mundo. Vamos a cerrar con dos preguntas que hacemos en una, y no de tiempo, pero vamos a hacer la doble, ¿no? La primera es, y esto es para todos, a 25 años de comenzar este camino,
saber si usted se siente satisfecho con lo que se ha logrado, si cree que logramos el objetivo, que se llegó a la meta con San Miguel Valencia, y automáticamente preguntarle, en este caso a los señores de la Junta Directiva, bueno, qué es lo que viene para San Miguel Valencia, cuál es la noticia que vamos a dar con este programa, para que la gente sepa qué es lo que se viene pasando. Déjame hablar de la primera, Okay. porque la Junta Directiva habla de la segunda. Excelente. Mira, hay algo importante que destacar. Si bien, como dijo Alejandro, todas esas marcas llegan y aterrizan en Caracas y después levantan la vista a ver y ven a Valencia, es porque algo se está haciendo bien. Y se está haciendo bien porque hay un equipo que está haciendo las cosas bien. Hay un equipo de mercadeo que se encarga de generar la mayor cantidad de actividades para generar esa buena experiencia. Hay un equipo de mantenimiento que se encarga, como dijo también Alejandro, de que las escaleras estén operativas, de que el aire esté lo más confortable para que la visita sea agradable. ¿Sabe? Hay un equipo que está allí atrás llevando las riendas de cada departamento para que esa satisfacción sea total en nuestra visita. Que va a haber aspectos donde no vamos a estar tan conformes, siempre va a haber aspectos donde debemos mejorar, porque si no tendría sentido que estuviésemos. Siempre hay que estar allí innovando, mejorando para generar esa experiencia. Y vos te repito, eso lo hace el equipo que está detrás de Batidores. Yo digo que tú preguntaste si estábamos satisfechos. Yo digo que 100% satisfechos. Si se lograron los objetivos, yo atribuyo que todavía hay muchos más objetivos por lograr. Y San Miguel lo ha demostrado, ha sido muy dinámico, muy proactivo y estamos en constante cambio. Señor Alfredo, ¿qué viene para San Miguel Valencia? Bueno, nosotros tenemos hace tiempo un proyecto de San Miguel Valencia 2 que está en un terreno adyacente al San Miguel que tenemos. Es un proyecto que incluso hicimos ya movimiento de tierra y hasta tiene fundaciones, muros, o sea, tiene una parte del proyecto hecho. Pero yo pienso que en los próximos meses, por decir algo, o a más tardar el año que viene, vamos a poder materializar ese proyecto que se merece la ciudad de Valencia. Hay dos propuestas de ese terreno que queremos hacer. De repente un bulevar comercial con un estacionamiento techado, que sea un centro comercial estilo abierto. La ciudad de Valencia tiene una ciudad que tiene muy buen clima, ese terreno tiene una buena vista hacia la montaña, hacia el norte, Sí. Es como un pequeño valle que creo que podría quedar interesante. Tenemos el proyecto tradicional, que sería un mall cerrado, como lo es el San Miguel de Valencia, y tenemos esas dos opciones, podemos jugar con eso. Hemos querido a San Miguel Village. San Miguel Village. Una de las posibilidades es que fuera un San Miguel Village, que de alguna manera es un área donde puedas socializar, puedas pasear, puedas caminar en un ambiente, obviamente, de un centro comercial, pero también un ambiente al aire libre, un ambiente más natural, y eso es una propuesta diferente que queríamos hacer algo, y a nosotros nos gusta inventar, hacer algo diferente y distinto para la ciudad de Valencia, que es una ciudad muy linda. Mira, y antes de decir también lo que viene, quería hacer un comentario de que a raíz de la pandemia también empezamos a unir, aunque estábamos muy separados, pues estábamos en pandemia, nosotros como grupo empezamos a unirnos más porque creamos desde el año 2020 hasta la fecha un día a la semana religiosamente, y nosotros creamos Frey todos los miércoles 3 horas al día. De hecho, el último miércoles lo tuvimos. Son 3 horas de... Mañana tenemos 3 horas de Zoom de toda la gerencia general, gerencia de mercadeo y junta directiva de Venezuela y del exterior. Todo en una ventana. Todo en una ventana y cada uno expone lo que ocurrió esa semana. Pero más allá de exponer lo que ocurrió y si hay que arreglar ciertas escaleras. Es la parte social. Es la parte social. Es vernos, es que a veces es jocoso las reuniones, escucharnos, vernos, reírnos. Es compartir, a pesar de la distancia que tenemos cada uno en las ciudades y en los países, es compartir todas las semanas todo el equipo y vernos. Y eso yo creo, yo estoy seguro y sabemos de que eso como equipo y como familia San Miguel nos suma no mucho, sino muchísimo. Porque nos hemos compenetrado de verdad de forma muy como un núcleo, como una gran familia que somos. Y eso es algo
que además se traduce, eso se rebota, digamos, a las mejoras que hacemos, no solamente en las mejoras físicas, sino en la emoción que tenemos como colaboradores todos de la empresa en querer mejorar nuestros espacios. ¿Qué viene a San Mil Valencia? Siempre estamos buscando mejoras. Después de 25 años hay ciertos aspectos como los baños que estamos remodelando. Creamos la feria, cambiamos la feria a la zona gourmet el año pasado. Claro. Tenemos un proyecto bellísimo que ya pronto, muy pronto lo vamos a poner en ejecución, que es cambiar todos los techos del centro comercial a listones de madera con nueva iluminación también. Por supuesto, nuevos aliados comerciales y todas estas marcas nacionales e internacionales que están entrando, buscar la manera de buscarles espacio, que ya tenemos muchas hoy en fase de remodelación próximas a inaugurar. Así que lo que vamos a robustecer aún más el centro comercial, a crear aún mejores experiencias para nuestros visitantes y crear un mix comercial que sea un mix comercial que no tenga nada que envidiarle a nuestros países vecinos como Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, sino tener estos grandes marcas nacionales e internacionales aquí en San Miguel. Excelente. Señora Hilda, 25 años, ¿usted cree que se lograron los objetivos? ¿Usted cree que siente? ¿Cómo ve que el centro comercial honra la memoria de su hijo y de su familia? Bueno, fue importante la alianza y ha dado sus frutos. Siempre, todos los años, pues, la ceremonia del Salón de la Fama, que se eligen a los mejores peloteros que han tenido actuación, y con todos los eventos que se hacen en esa mil, hay un complemento entre la labor del resto de toda la parte comercial y de la organización Sambil junto con el Museo del Bello. Sí funciona, es una alianza que ha funcionado muy bien.